Buen día, gente del IAE. Llegamos a la fiesta de Pentecostés en 2, 3 días, al final de todo este tiempo que hemos intentado vivir junto a Jesús resucitado. 50 días después de la resurrección, terminamos el tiempo de contemplar a Jesús resucitado. Y vamos a celebrar la fiesta de la venida del Espíritu Santo y por la importancia que tiene. Decíamos ayer que íbamos a tratar de dedicar estos 3 días a meditar sobre la figura de ese espíritu que tantas veces se nos escapa. Es la figura, la persona menos conocida de toda la Trinidad. Lo conocemos por Jesús. Hay que tener en la memoria como para los primeros seguidores de Jesús ya fue demasiado fuerte que tuvieran que hacerse cargo de lo que significaba que Dios tuviera un hijo y que Él fuera el Hijo de Dios. Jesús, al despedirse de este mundo, nos dice: yo me voy, pero les voy a mandar a otro Paráclito. Y empieza a desvelar, ¿no? Como si fuera quitarle velos a un misterio que hasta ese momento estaba totalmente escondido para la vida de los judíos en la revelación judía, y que empieza a abrirse en la revelación cristiana. Jesús empieza a hablar de un nuevo personaje, el Espíritu, una persona, un quién que viene de Dios, que viene del Padre, que viene de Él, que el Padre y Él, Jesús, envían. Y nos deja muy claro Jesús en sus enseñanzas que es un quién. Veamos textos del Evangelio de San Juan, que es el que habla con más claridad de esa persona de la Santísima Trinidad, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Primero dice Jesús: yo me voy, pero les voy a mandar otro Paráclito. ¿Otro Paráclito? Sí, porque antes, dice Jesús, estaba yo. Y ahora les voy a mandar a otro. Fíjense cómo ya empieza a dar un tono muy claro a ese nuevo personaje que va a venir. Es un alguien, es como yo, pero es otro. El Espíritu del Padre lo llama. En otro momento lo llama mi Espíritu. En otro momento lo llama el Espíritu de verdad que yo les voy a enviar. El Espíritu no es una característica de Dios, como podría ser una característica nuestra. Uno puede tener espíritu de solidaridad, puede tener espíritu de aventura, y no deja de ser una característica propia. Para los judíos el espíritu era eso, el espíritu de Dios que se hacía presente tantas veces era como un modo en el que Dios se manifestaba con una característica suya. Jesús empieza a hablarnos de algo distinto, de un alguien. Cuando habla con sus apóstoles, les dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ya lo comentamos en otro momento, pero acá me quería quedar con ese pronombre, cuando Él venga. Y los apóstoles y los discípulos empiezan a entender que es un alguien. Dice en otro momento Jesús: enviaré al Paráclito a quien el mundo no conoce. Ya dijimos lo que es el mundo para San Juan, pero acá me quería quedar sobre todo en ese a quien el mundo no conoce. Es un quién dentro del discurso de Jesús. Me deja claro que el Espíritu no es una fuerza anónima, no es una energía sin rostro, sino que es un quién. Más adelante les va a decir Jesús: cuando venga, Él dará testimonio de mí. Y va delimitando nuestra comprensión del Espíritu. Es alguien que viene de Dios, que lo envía al Padre, que dice Jesús: yo lo mandaré, que tomará de lo mío y lo mandaremos, que procede del Padre y de mí, dice en otro momento, procede. Y entonces vamos como intentando comprender lo que Jesús nos dice, que dentro de la unidad de Dios, dentro de Dios uno y único, hay tres alguien. ¿Cómo hicieron los primeros cristianos para tratar de explicarlo? Se va como desarrollando un modo de pensarlo al Espíritu Santo, de conocerlo mejor, de darle vueltas a las palabras de Jesús, y se va con los siglos hasta el siglo IV, que es el momento en el cual ya se adopta una forma ya más fácil de explicar, o por una palabra que pueda ayudar. Surge la palabra persona. La palabra persona es una palabra que se acuña justamente para explicar que dentro de la unidad de Dios, ese Dios no es un Dios solitario,
sino que es un Dios en el que siendo un solo Dios hay tres alguien, que forman una unidad, que se diferencia en tres quienes. Es importante entenderlo esto porque es el corazón de la revelación cristiana. El Espíritu Santo es uno de los tres que están en Dios, en el único Dios, y por lo tanto es Dios como el Padre y es Dios como el Hijo. Nos cuesta imaginarlo y muchas veces se presenta por ahí nada más que como una paloma. Es un signo pobre, pero ahí está. Las palabras que Jesús usa es espíritu, del latín spiritus, pneuma, en griego ruach, en hebreo, que por ahí podemos ver un poco lo que Jesús quiere decir, ¿no? Spiritus viene de la palabra, nosotros decimos espíritu, pero spiritus era para la palabra latina, digamos, raíz de palabras que resumen la vida, ¿no? Respirar, aspirar, expirar, inspirar. Y lo que entendieron aquellos que se acercaron a Jesús era no solamente el mensaje, el contenido, la información que Jesús podía dar, sino que también les estaba hablando esa enseñanza de Jesús de algo que tenía que ver con la respiración, con la vida. Son líneas con las que Jesús va trazando una especie de identikit de esa persona, que los antiguos cristianos llamaban el Dios desconocido. A San José María le gustaba la frase llamar al Espíritu Santo el gran desconocido, porque somos capaces de hacernos una idea del Padre, capaces de hacernos una idea de Jesús, pero nos cuesta ponerle un rostro al Espíritu Santo. Justamente lo que tratamos de hacer ahora es de ir, primero, descubriendo que es un quién, después tratando de conocerlo mejor, porque Él siempre se esconde, el Espíritu Santo se esconde, nos señala al Padre, nos señala al Hijo, pero Él siempre pasa desapercibido. Conclusión, el Espíritu Santo es un alguien con quien se puede dialogar, que habla y le hablamos, le damos y nos da, y nos conocemos cada vez mejor. Esta fiesta de Pentecostés nos podrá ayudar a acercarnos a ese misterio para entenderlo mejor. Ya mañana hablaremos de qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Le pedimos a Él que descienda sobre nosotros. Que Dios nos bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.